Primera Plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la COP28 que acaba de terminar hace unos días en Dubái con ese acuerdo histórico entre comillas. Vamos a ver lo que tiene histórico sobre el fin, la transición hacia el fin de los combustibles fósiles. Para ello vamos a comentarlo con tres invitados que ya les presento. Marta Schob es directora de investigación del Centro Nacional de Investigaciones Científicas en Francia, especialista en Derecho de Medio Ambiente y de Cambio Climático. Bienvenida. Bienvenido. Recién llegado de la COP está nuestro compañero Rafael Morán, periodista especializado en medio ambiente de RFI. Bienvenido. Gracias, Carlos. Hola, buenos días. En duples, aún en Dubái, Mariana Castaño es periodista especializada en comunicación climática, fundadora de la consultora 10 Billion Solutions. También vamos a estar con ella en unos instantes. Estamos ante el fin de los combustibles fósiles. Es hoy nuestro asunto en Primera Plana. 2023 fue año récord en consumo mundial de carbón y además el año más caluroso del registro histórico. La urgencia climática es patente y no va acompasada al término transición, que es el utilizado en el que muchos designan como acuerdo histórico de la COP28, que vendría a establecer el principio del fin de los combustibles fósiles. Hay organizaciones ambientalistas que lo tachan de insuficiente y otros actores que se consuelan porque creen que ya es mucho en el contexto de esta COP. Que la cumbre del clima se celebrase en Emiratos Árabes, país cuyos ingresos dependen tanto del petróleo y el gas, era ya de por sí una paradoja. Hoy nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Cómo se va a implementar esa transición? Repasemos lo que dice la prensa. Diario El País. El Pacto del Clima apunta al fin de los combustibles fósiles. La CRO aquí en Francia, en cambio, pone dudas al acuerdo y señala la dificultad de su puesta en marcha por sus imprecisiones. La República en Italia subraya el acuerdo, pero se pregunta si 2050 no es demasiado lejos. Liberación titulaba esta semana con la COP a mitad llena. Bueno, pues esa dificultad de hacer balance. Bueno, vamos a empezar con mi compañero Rafael, porque acaba de llegar, como quien dice, de recién aterrizado de Dubái, acaba de deshacer la maleta. Rafael, cuéntanos, porque claro, lo complicado, Rafael, en estos casos, cuando termina una COP y vemos las conclusiones, es poner el cursor. Estamos con el vaso mitad lleno, mitad vacío. Según la perspectiva que tomemos, lo podemos ver de una u otra forma. No, yo destacaría que el lenguaje utilizado, claro que es suave, está lleno de sutilezas y abre las puertas a que las grandes compañías petroleras y de hidrocarburos sigan extrayendo petróleo y gas. Pero es un punto de inflexión político. En el léxico es muy interesante que se hable de transitar para alejarse de las energías fósiles, y ese punto de inflexión es político también. Significa que ya se ha plasmado en un texto internacional que el que siga extrayendo petróleo ya va a contraflujo de la marcha de lo que tiene que ser el movimiento de la historia hacia una eliminación, porque sí, debe ser eso, es lo que recomiendan los científicos de los combustibles fósiles. Y eso yo creo que hay que subrayarlo. Es la primera vez que en una COP, en un texto final, se mencionan los combustibles fósiles. Hasta ahora no había pasado, no había sido posible. Se había mencionado el carbón hace 2 años en Glasgow y por primera vez se mencionan a todos los combustibles fósiles como el meollo del asunto, el centro del problema, el corazón de lo que está agravando la crisis climática en nuestro planeta. Transición hacia el abandono progresivo de los fósiles, el término exacto, transition away. El lenguaje es clave, Marta, en este caso. No es un abandono inmediato, pero tampoco es lo poco que imaginábamos que de esta COP28 pudiera salir. Hay organizaciones que lo tachan de insuficiente, otros actores que se consuelan. ¿Dónde se posiciona, Marta? El lenguaje es importantísimo, como ha dicho Rafa. Y en este caso, todavía más que en el Acuerdo de París, hay que tomar las sutilezas y los matices al pie de la letra. No hay nada que sea obligatorio, son recomendaciones o evocación de lo que sería deseable. Entonces, ahí es donde el vocabulario es importante y efectivamente en ningún momento se dice salir de, se dice transitar hacia.
Entonces, ahí es donde va a haber interpretaciones sobre el derecho internacional, va a haber discusiones y ahí es donde yo creo se va a situar la pregunta, ¿el vaso finalmente va a estar medio lleno o va a estar medio vacío? Es un poco pronto para decirlo. Vamos a irnos hasta Dubái, donde está todavía Mariana Castaño, periodista especializada en comunicación climática y fundadora de la consultora 10 Billion Solutions. Mariana, la COP28 ha acordado transitar para dejar atrás los combustibles fósiles, teniendo en cuenta que el organizador de la cumbre, Emiratos Árabes Unidos, es un país cuyos ingresos proceden de un 30% del petróleo y del gas. Bueno, ¿es una noticia para estar moderadamente optimista en el balance o deja aún demasiadas puertas abiertas al fósil? Hay que concederle a la presidencia emiratí de la COP el beneficio de que efectivamente estamos ante un hito histórico, que en 30 años de negociaciones por primera vez se incluya en el texto final de la COP una referencia a los combustibles fósiles. Estamos ante un éxito relativo porque el texto llama a las partes a transitar dejando atrás los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, pero no les pide ni le ordena y tampoco hay objetivos cuantitativos. También la comunidad científica, la comunidad internacional científica se ha pronunciado y ha dicho que el actual texto no es lo suficientemente ambicioso como para conseguir el objetivo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados en este siglo. Claro, el texto pide a las partes contribuciones con una lista de acciones climáticas para llegar a 2050 con un balance neutro de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿El hecho de no hacerlo vinculante no está desacompasado con la urgencia del planeta? Es decir, a lo mejor es que estamos hablando de cosas, no hacerlo vinculante, pero el planeta tampoco nos da tiempo para no hacerlo vinculante. Es que es inaceptable para países como China. Claro. No podrían firmar un acuerdo que diga ustedes van a reducir un tanto por ciento sus emisiones. Entonces yo creo que ahí es una concesión a algunos países, naciones que se consideran como en desarrollo y cuyo argumento es nosotros también queremos nuestra parte del pastel. Los países industrializados han contaminado, han consumido una cantidad de petróleo faraónica que nos ha puesto en esta solución y nosotros, países en desarrollo, necesitamos también de esos ingresos aún para hacer operar la transición energética que tanto se necesita. Entonces, yo creo que por eso hay este límite en este acuerdo, además de muchos otros, como abogar por soluciones tecnológicas que son todavía muy controvertidas, como la captura, la captación y almacenamiento del carbono en el suelo, que eso es una tecnología que no está del todo madura. El uso de la energía nuclear como una energía de transición. Francia aplaude, claro, es una potencia nuclear, pero está muy controvertido, es una energía fósil con muchos riesgos. Lo sabemos. Entonces, ahí existen estos límites que, claro, hacen que también se puede ver el vaso medio vacío. Claro, esto supone que hay que prepararse para dejar atrás las fuentes de energía que han permitido el mayor crecimiento económico de la historia. ¿Cómo entra la justicia y la equidad en la ecuación? Porque es a lo que también, tirando del hilo de lo que decía Rafa, que es el problema que siempre nos encontramos, ¿no? ¿Cómo hacemos la ecuación respecto a países que ya se han desarrollado y han aprovechado los fósiles? Bueno, eso está, digamos, en el centro de la discusión sobre cómo va a evolucionar este acuerdo. Se cita en el acuerdo la cuestión de la justicia climática, pero se cita igual que en el preámbulo del Acuerdo de París como, digamos, una cuestión de respeto de culturas, de pueblos indígenas, pueblos autóctonos. En ningún momento se dice que tiene que ser también social y económica, es más bien cultural. Sí se dice en el apartado 29 de este acuerdo que se ha tomado antes de ayer, en la COP28, que esta transición se tiene que hacer en un contexto de equidad y de la manera, digamos, más justa posible. Pero en ningún momento se define exactamente qué quiere decir eso. Entonces es, digamos, uno de los nudos de este desarrollo que va a tener este acuerdo. Y luego otra cuestión que me parece muy interesante para hacer la transición con esta cuestión de la justicia es que hay varias peticiones a la Corte
Corte de Justicia Internacional y al Tribunal Internacional de los Derechos del Mar, para que estos tribunales digan cuáles son las obligaciones a nivel internacional de los estados con respecto a la protección contra los cambios climáticos. Y ahí es donde la justicia, en el sentido de tribunales, va a determinar también si este nuevo acuerdo va a tener alguna influencia en este tipo de obligaciones que los estados van a tener que tener y si eso se va a hacer según la equidad y la justicia. Muy interesante. Vamos a seguir avanzando. Dubái, Mariana Castaño, este texto supone, bueno, una directriz para lo que deben incluir los países firmantes del Acuerdo de París en sus próximos planes climáticos, que deberán presentarse en 2025, que sería, entendemos, la próxima etapa, ¿no? Aquí en Dubái lo que se ha realizado ha sido un balance conjunto de las promesas de todos los países, no de las acciones. Y no se ha hecho un balance individual. No se ha apuntado con el dedo a ningún país por falta de ambición. Sin embargo, el año que viene, dentro del sistema de transparencia del Acuerdo de París, por primera vez en los 8 años que hace que se llegó al Acuerdo de París, los países van a tener que presentar unos informes de transparencia donde digan cómo van en el cumplimiento de sus planes climáticos. Eso es el año que viene. Y en el año 2025 los países tienen que presentar 9 planes climáticos con vistas a 5 años, es decir, con vistas al 2030, donde digan cómo van a lograr los objetivos del Acuerdo de París. Sin embargo, la ciencia nos dice que ya en esta década vamos a romper el techo de París, es decir, alcanzar 1,5 grados de incremento de la temperatura. Y dicen los científicos que como las emisiones no se desciendan, como que si las emisiones no se bajen de manera rápida, ese aumento del 1,5 será irreversible. Aumento irreversible. Ahora lo que hay que esperar son esos nuevos planes climáticos, entendemos, Rafael. Esa es, digamos, la próxima etapa, ¿no? Sí, es la próxima etapa y eso sí es un compromiso que deben cumplir los estados a escala nacional. Retomando lo que decía Marta, en algunos países esos compromisos fueron considerados por la justicia como insuficientes. Entonces va a haber más presión de la sociedad civil para que se aumenten, que sean más ambiciosos, que los estados presenten proyectos de reducción de emisiones más ambiciosos y será sin duda interesante ver si los estados toman en cuenta el acuerdo que se acaba de firmar en Dubái. Porque no es lo mismo prever reducir las emisiones continuando con el desarrollo de las energías fósiles o transitando hacia las energías verdes. Hay más asuntos que nos deja esta COP, por ejemplo, el Fondo de Daños y Pérdidas para los países más afectados o la presidencia de Sultan Al-Jaber, que ha sido muy comentada. Lo vamos a comentar todo ello a vuelta de pausa. Reporteros, el programa de reportajes de France 24. Descubra las historias de la gente con nuestros reporteros por todo el planeta. Nuestros periodistas van donde ocurre la noticia para contársela. Cada semana, Reporteros le trae una historia inédita. No se la pierda. Reporteros, en France 24 y france24.com. En france24.com. Siga nuestra transmisión en vivo. Encuentre toda la información que necesita. Noticias en directo las 24 horas del día y en 4 idiomas. Infórmese sobre los temas que le interesan. ¿Busca la actualidad o la repetición de una emisión? Conéctese. A un clic, la información internacional en directo. Liberté, égalité, actualité. Seguimos en primera plana haciendo balance del acuerdo histórico, pongo el histórico entre comillas porque hay gente que le pone bastantes peros, de la COP28. Lo hacemos con Rafael Morán, compañero de RFI que acaba de llegar de la COP, con Marta Torres-Schob, investigadora y coautora de libros como Los riesgos climáticos a prueba del derecho, publicado este mismo año, si no me equivoco, ¿verdad, Marta? En 2023. Cierto.
Y con la periodista especialista en acciones climáticas, Mariana Castaño, desde Dubái. Vamos con otros puntos que nos quedan por comentar de la COP. Lo cierto es que la COP arrancó con un gran anuncio, un fondo de daños y pérdidas para los países más afectados por el cambio climático. Rafael o Marta, ¿cómo va a funcionar? Porque es bajo tutela del Banco Mundial, ¿no? Si no me equivoco. Sí, eso es lo Marta. que se ha decidido. Bueno, puedo decir algunos elementos Sí. y seguramente Rafa querrá completar. Completarlo, de acuerdo. Es un fondo que existe desde 2014, el mecanismo de Varsovia, y lo que se ha conseguido aquí es ya por fin, ratificarlo. Pero con todavía interrogaciones. Por ejemplo, se ha evacuado la cuestión de quién tiene que poner más dinero. Eso se ha dejado entre puntos suspensivos. No se va a basar en una responsabilidad histórica de quién ha emitido más gases, ese tendrá que pagar más y poner más en el fondo. Se va a fundar en otro tipo de criterios más llamados de justicia climática, es decir, quién necesita más, quién puede poner más, pero todo esto no se ha concretado del todo, y esta cuestión de el que más ha emitido, ese sería el que tendría más que poner, eso se ha evacuado desde el principio. Y un avance, sin embargo, es que no solo se va a dar esas ayudas a estados, sino también, por ejemplo, a municipios, a colectivos, a comunidades o a todos aquellos, grupos que demuestren que han sufrido daños debidos al cambio climático y que lo van a necesitar. ¿Algo más para complementar lo del fondo, Rafa? Efectivamente, es un fondo muy importante. Era un reclamo histórico de los países más vulnerables al cambio climático, pero solamente hay alrededor de $1.000 millones de compromisos de financiamiento de este fondo. De momento es una gota en el océano de lo que realmente se necesita. Dos, no sabemos todavía si se tratan de donaciones o préstamos que van a agravar la deuda de estos países. Es muy importante esto, claro. Sí, es clave. Y tres, muchos de los países que serían los receptores de estos fondos, no tienen la capacidad administrativa, operacional para recibir fondos, para fiscalizarlos, para dirigirlos. Eso es un reto también. No se piensa mucho en eso, pero es lo que dicen los economistas y que habrá que tener mucho cuidado en eso. Por cierto, que en las últimas horas hemos conocido que el consumo de carbón en el mundo alcanzó un récord en 2023 después de que se quemaran, atención, 8.530 millones de toneladas de este combustible fósil, cuyo uso aumentó en China, en India o en Indonesia. Vamos a volver a Dubái con Mariana Castaño, porque otros de los puntos que la cumbre del clima se celebrase en Emiratos Árabes era ya de por sí una paradoja, ¿no? Los cabreos de los ambientalistas han sido constantes en las 2 semanas de la COP. ¿Cómo se ha vivido, Mariana, cuéntanos desde dentro, estas resistencias de petroestados y de lobbies desde dentro de la cumbre? En esta COP, como en ninguna otra, han quedado de manifiesto las intrínsecas relaciones entre las negociaciones climáticas y los intereses del sector de los combustibles fósiles. El propio presidente de la COP, el doctor Al-Jaber, el ministro de Industria de los Emiratos, es también el CEO de ADNOC, la compañía petrolera nacional, y el CEO a la vez de Masdar, la compañía nacional de energía renovable. Emiratos, la economía de Emiratos depende en un 30% del petróleo. En otros países como el vecino Arabia Saudita es más del 40% lo que depende del petróleo. Saudi Arabia envía a las COP a muchos delegados que son negociadores, pero que vienen de Aramco, de la compañía petrolífera nacional. Y es que aquí en la COP están representados todos los intereses económicos. Este año se ha cumplido un récord en el número de lobistas de los combustibles fósiles, con 2.500 delegados con conexiones con esa industria. Y lo que no sabemos, porque muchas veces hay delegados en las delegaciones nacionales que tienen intereses con los combustibles fósiles. Una anécdota. En uno de los días que cubrí un evento económico, la primera persona con la que me encontré venía de la Unión Internacional Gasística y la segunda persona a la que saludé trabaja en Shell, la compañía
petrolera de los Países Bajos. Y esto no es una excepción. En las COP están representados todos los sectores económicos y el de los combustibles fósiles está muy representado. Me imagino que esta realidad Rafael ha podido comprobar. Sí, no, totalmente. Y para completar lo que dice Mariana, los mismos dirigentes de las compañías petroleras a veces vienen acreditados por delegaciones nacionales y tienen el estatus de negociador. Y eso es algo preocupante que yo creo que en algún momento se va a tener que abordar para poner un límite. La ONU ya ha prometido más transparencia, este año ya la hubo, sobre realmente la presencia de lobbyistas en las COPs, pero es algo que es un debate que está creciendo porque digamos que es como meter el lobo al gallinero en el espacio en el que se negocia precisamente el fin de los combustibles fósiles, que estén los representantes de estos combustibles como negociadores. Quizá no era nada que no intuyéramos, pero ahora mismo ya lo hemos visto claramente plasmado, ¿no, Marta? Sí, lo sabemos, pero es que esto responde también, digamos, al espíritu mismo de este tipo de negociaciones, porque en el Acuerdo de París ya se abre la puerta a todas las partes que tengan intereses en las cuestiones, vengan de donde vengan, para que ayuden y acompañen a los estados en sus acciones para disminuir emisiones. Y en este acuerdo que se ha firmado hace 2 días, también en uno de los párrafos, en toda la parte sobre finanzas, se dice claramente que esto no solo implica a los estados, sino a todos aquellos que tengan algún interés en ayudar y en acompañar esta transición. Es una puerta abierta, es una llamada, esta vez ya mucho más explícita, a que también los actores privados se impliquen en esta dinámica de transición. Entonces, digamos que no tiene nada de sorprendente, puede chocar, podemos estar más o menos de acuerdo, pero tiene su lógica. El organizador de esta COP, el sultán Al-Jaber, ha tenido un gran protagonismo. Emiratí, director de la petrolera estatal, acusado de conflicto de intereses con polémicas declaraciones que corrigió sobre la marcha con un gran equipo de comunicación impresionante. We have traveled a long road together in a short amount of time. Over the last 2 weeks, durante las últimas 2 semanas hemos trabajado muy duro, dice Sultán Al-Jaber, para asegurar un mejor futuro para nuestra gente y nuestro planeta. Bueno, nunca se ha puesto tanto el foco en un presidente de la COP. Yo no recuerdo el nombre y el apellido de ningún otro, pero justo de este. Un empresario del petróleo que aplaude el principio del fin del petróleo. No sé si es una imagen que ya de por sí lleva la desconfianza, aunque se ha aplaudido mucho el pragmatismo con el que, y dicen muchos que gracias a él se ha conseguido también que Arabia Saudí, que era, digamos, el gran escollo, se añadiera al pacto, ¿no? Así es inédito que un magnate del petróleo haya presidido una COP. Hay que decirlo, hay que reconocerlo. Ha habido muchísima presión mediática antes y durante la COP sobre Sultán Al-Jaber. Él es una presión que le incomodó mucho. Parece que no estaba acostumbrado a estar tan expuesto mediáticamente. Pero al final él entregó y propuso un borrador que ha sido muy criticado por su falta de ambición. Se sospecha de que era una estrategia para que reaccionaran los países más ambiciosos y que al final se llegara a ese compromiso con palabras, con un léxico muy interesante que pone a todo el mundo de acuerdo, incluso partes que tenían posiciones totalmente antagónicas. Y al final fue saludado. Incluso yo me entrevisté con algunos representantes de ONGs que sí le daban el crédito de haber sabido conciliar partes con opiniones muy distintas. Dubái, Mariana Castaño, ¿podemos enunciar que esta COP28 es el principio del fin de los fósiles o es demasiado aventurarse? Al concluir la COP, el secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático ha dicho que esta COP no ha pasado la página de la era de los combustibles fósiles, pero sí que ha marcado el principio de su fin. El secretario general de la ONU ha ido más lejos, lanzando un mensaje a los que defienden los combustibles fósiles, su permanencia, y ha dicho que si bien no se ha dictado aquí el fin de los combustibles fósiles, ese fin es inevitable
a pesar de su oposición. Yo, como periodista y comunicadora, creo que esta COP ha servido para poner en evidencia quiénes están a favor y quiénes se oponen a salir de los combustibles fósiles, que insistimos en la causa número 1 del cambio climático. Me siento orgullosa de ser comunicadora y periodista porque gracias a las filtraciones, a las investigaciones y a los esfuerzos de comunicación de muchas personas en esta COP y alrededor de esta COP se han caído muchas máscaras y ya sabemos quiénes están a favor y quiénes obstaculizan la acción contra el cambio climático. Yo creo que en eso sí que estamos de acuerdo, que sí que ha sido histórica esta COP, en que se caigan las máscaras, y si había alguna especie de nubarrón, no, ya tenemos claramente quiénes son de tal, quiénes son del lobby, quién va a la COP con su acreditación, Marta. Bueno, en eso sí que ha sido histórica. Sí, bueno, yo creo que está bien también matizar que en esta expresión de transición no se ha hablado del gas, no se ha hablado del nuclear. Entonces, digamos que los que a lo mejor están a favor de salir de fósiles es porque tienen otra cosa que proponer, que a lo mejor tampoco va a ser muy buena para el clima. Entonces, esto creo que matiza un poco lo de histórico. Hay que ser prudentes. Y otra cuestión sobre la que yo creo que hay que ser... Perdona, Marta, lo del nuclear es un programa en sí mismo. O sea, seguiría tirando de ese hilo, pero claro, estaríamos aquí haciendo otros programas seguidos. Por supuesto. Sigue, por favor, Marta. Y bueno, otro elemento que me parece también interesante para matizar lo del adjetivo histórico es que solo se habla de energía fósil, pero no se habla de los otros sectores. Entonces, no se habla, por ejemplo, de agricultura, alimentación, no se habla, por ejemplo, de inmobiliario, no se habla de otro tipo de sectores que pueden emitir también emisiones. Producción de plástico, por ejemplo. Entonces, digamos que ahí yo también matizaría esto de histórico y un punto positivo. Para terminar, quizá un punto positivo es que se ha saludado y citado muchísimo los informes del IPCC y los informes científicos, y eso es también la primera vez que realmente se reconoce. Pues ahí ponemos el punto final. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado en En Primera Plana haciendo conclusiones de la COP28, y a todos ustedes hasta la próxima semana. Muchas gracias.